Hola, bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ. El día de hoy quiero hablar contigo respecto del alfabeto o el abecedario. ¿Cuál es la palabra correcta para definir las letras, vocales y consonantes que conforman las letras de nuestro idioma? ¿Es abecedario o es alfabeto o es indistinto? Bueno, para ello tengo aquí a un lado de mí varios libros. Fíjate que por un lado tengo la gramática española, la primera que se escribió. Claro, esto es un facsímil, es decir, una copia fiel de la gramática española escrita por Antonio de Lebrija en 1492. Tengo también otra gramática, es esta que está aquí. Esta es de 1630, y fue escrita por Gonzalo Correa. Es de 1630. De este lado, aquí abajo, tengo un libro sobre la vida de precisamente quien escribiera la primera gramática de 1492, donde se refiere que los orígenes de este escritor, de Antonio de Nebrija, pues era judeo-cristiano, es decir, era un judío converso. Su familia era antiguamente judía, luego se convierte en el cristianismo. Luego tengo aquí las coplas de Mingo Remulgo, un libro de 1545. Este libro es un facsímil también. Y por último tengo este libro que, bueno, muchos de ustedes recordarán, es el que utilizamos cuando fuimos a la primaria. A los más jovencitos no les tocaron estos libros, pero a los que somos de un poco más años nos tocaron estos libros. Bueno, los vamos a utilizar para tocar el tema del día de hoy. Y lo primero que te voy a decir es que fíjate que cuando nosotros decimos alfabeto, lo estamos diciendo en masculino, alfa y luego beto. Pero si en vez de masculino dijéramos a, diríamos alfa, beta. ¿Te fijas? Alfa, beta. ¿Qué es alfa, beta? Son las dos primeras letras de las letras, válgase la redundancia, del idioma griego. Alfa, beta, delta, gamma, epsilon, etc. Es decir, son las dos primeras letras. Por eso se llama alfabeto, porque estamos refiriendo las letras en griego. En cambio, fíjate la diferencia de estas. Si yo digo A, B, C, D, y luego le aumento ario. Este sufijo ario en latín significa lugar, como por ejemplo armario, lugar donde están las armas. Entonces, si yo digo ABCD, abecedario, el lugar donde están las letras A, B, C, D y las que siguen, A, B, C, D, E, F, G. Es decir, si yo te digo alfabeto, estoy refiriendo las letras en griego. Si digo en cambio abecedario, estoy refiriendo las letras en latín. Ahora bien, nuestras letras, ¿de dónde provienen? Las que están en español o castellano, es correcto de ambas maneras. Bueno, originalmente fue castellano porque esa es la lengua, pero políticamente es correcto, es válido decir también español. Pues el español, el castellano, proviene del latín y las letras que nosotros usamos son A, B, C, D, E, F, G. Es decir, estamos usando letras latinas, letras del latín, de tal manera que en un estricto sentido del término, lo que nosotros tenemos es un abecedario. Alfabeto es cuando son las letras en griego, que también las utilizamos, ¿no? Pero en menor medida. Para que nos quede un poco más claro, piensa por ejemplo en el caso del hebreo. En hebreo se llama alef-ato. Le aumentamos el ato, alefato. ¿Por qué? Porque la primera letra en el hebreo es la alef, luego sigue la bet, etcétera, ¿no?
Bueno, pues esta primera letra, Aleph, le da sentido a todas las demás, a las 24 letras en el hebreo. Entonces, Aleph, Ato. Ato significa, por ejemplo, puede ser lugar, o también puede ser en un momento dado institución, etc. Por ejemplo, cuando decimos orfanato, lugar donde están los huérfanos. Entonces, si decimos alefato, lugar donde están las letras empezando por Aleph. Si nos vamos al árabe, es exactamente lo mismo. Ahí se llama alifato, porque la primera letra en árabe es alif, no Aleph. Aleph es en hebreo, alif es en árabe y se llama igual, alifato, lugar donde están las letras del árabe empezando por la primera, que es alif. Entonces, si yo digo alefato, hablo del hebreo. Alifato, hablo del árabe. Si yo digo alfabeto, hablo del griego. Y si digo abecedario, hablo del latín. Y como el castellano, lo que tenemos son letras que vienen del latín, pues lo correcto, bueno, al menos eso tendría que ser así, es abecedario lo que nosotros tenemos, no alfabeto. Aunque tradicionalmente utilizamos indistintamente uno u otro. Para que nos quede un poco más claro, es como cuando decimos idioma y lengua. En otro programa te expliqué la diferencia entre idioma y lengua. Aparentemente es lo mismo, pero no. Idioma viene del griego y implica separación. En cambio, lengua viene del latín, lingua, que significa lengua o el órgano con el que hablamos, y por antonomasia, es decir, por extensión del término, también le llamamos lengua a las palabras que utilizamos. Entonces no es lo mismo idioma que lengua, aunque, digamos, coloquialmente utilicemos indistintamente uno u otro término. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora, resulta que tenemos un problema. Bueno, cuando te digo tenemos un problema, lo digo en un sentido irónico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas letras conforman el abecedario castellano o español? Y tú dirás, bueno, pues 27. ¿Siempre han sido 27? No. Si nos vamos a esta primer gramática que está aquí, la primer gramática de la lengua española, del castellano, repito, escrita por Antonio de Nebrija en 1492, ¿cuántas letras pone él aquí? No pone 27, solamente son 23. Hay 23 letras. Y resulta que de estas letras hay unas que no aparecen, a diferencia de las que nosotros tenemos en nuestro idioma. ¿Cuáles son? La J, y tú dirás, ¿cómo? No había J originalmente en el castellano. J. ¿Cuál otra? La ñ, o sea, como N con la tilde arriba, ¿no? Ñ, como de ñoño, ñandú. No estaba ni la J, ni la ñ, ni la V, porque en aquel entonces, como viene de latín, la U y la V eran indistintas en latín, y así se retoma en 1492, finales del siglo XV. ¿Y cuál otra tampoco existía? La W. Entonces no habían estas 4 letras, ¿no? No estaba la J, la ñ, la V y la W. Y en cambio, el mismo Antonio de Nebrija aclara en su libro que hay 3 letras que tienen un sonido, cito textual, ocioso, dice él. ¿Por qué? Porque suenan igual. No tiene caso que tengamos 3 que suenan igual y tienen la misma función. La C, la K y la Q. Piensa, por ejemplo, en palabras como casa, o queso, o kilo, o kiosco, o koala. Unas van con C, otras con K, otras con Q, pero suenan igual. El fonema es K, K. ¿Te fijas? Entonces, Antonio de Nebrija dice, bueno, pues estas letras, la C, la K y la Q, son o tienen un sonido ocioso. Son letras ociosas. Ahora, de ahí, de 1492, de esta primer gramática, pasamos a la segunda, esta que está aquí, de 1630, de Gonzalo Correa. Esta
a diferencia del anterior, aumenta 3 letras. ¿Qué significa? Que entonces nuestro abecedario ya no estaba conformado en estos años por 23 letras, sino por 26 letras. Una de las letras que él, por ejemplo, va a añadir es la C cedilla. ¿Cuál es la C cedilla? Es una C igual que la nuestra, pero en la parte de abajo tiene una comita. Haz de cuenta una coma, pero abajo de la letra, abajo. Se le conoce como C cedilla. Esta C cedilla la usan en portugués, por ejemplo. Viene de la Z, nosotros decimos teta, en griego sería zeta, y es lo que usan, por ejemplo, los españoles. Ponen la lengua en medio de los dientes, y entonces dicen palabras que tengan un fonema con S. Entonces, por ejemplo, dicen zapato, zanahoria. ¿Por qué dicen así? Porque la lengua dentro o en medio de los dientes, digamos, tiene el sonido que viene del griego de la Z. En cambio, cuando evoluciona en nuestro idioma, es indistinto para nosotros, al menos en México, el sonido de la Z, la S y la C. Por ejemplo, con Z podemos decir zapato, con S señor y con C cilantro. Y las tres tienen el fonema S. Aunque claro, la C cuando la juntamos con la A, la O también puede ser la U, el sonido deja de ser S, o sea, el fonema, y se convierte en el fonema K. Y entonces diría K, K, Q. Bueno, muy bien. Entonces, tienen esta letra C cedilla en 1630. Y en cambio no aparecen 4 letras. ¿Cuáles son estas 4 letras? La K, no aparece la K, la Q, la K, la Q, y tampoco aparecen la W, ¿no? Y la Y. O sea, K, Q, o sea, la K, la Q, la W o W y la Y. Estas 4 letras no aparecen. Y sí aparece la C cedilla. Bueno, entonces fíjate cómo de 1492, que había 23 letras en el abecedario, para 1630 este autor propone que se utilice nada más, quita una, se propone otra, y entonces son 26. Ya subieron 3 letras. Bien, de esta época nos vamos a remontar, para irnos de uno por uno, nos vamos a remontar hasta el siglo XX. Y aquí en el siglo XX vamos a hablar ahora sí de este libro. Este libro que tú seguramente llevaste en la primaria. Bueno, los más jóvenes obviamente llevaron otros libros de texto, pero los que somos de un poquito más años, pues nos tocó este libro con la figura de la patria, ¿no? La bandera, tiene acá la cornucopia, el libro en la mano, etcétera. Bueno, si abrimos en la parte de atrás, aquí está el escudo del CONALITEG, Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuito, mira lo que aparece aquí, ¿no? Son varias figuras, pero entre ellas están entrelazadas, válgase la redundancia, están entrelazadas las letras. Aquí las puedes ver, las letras. ¿Cuántas letras en esta época había en el abecedario nuestro, en el español? Pues fíjate que había 30. Cuando yo era niño, yo aprendí que el abecedario tenía, en pocas palabras, 30 letras. ¿Por qué 30 letras? Porque aquí aparece, vamos a poner algún ejemplo, aquí mira, puedes ver, está la EY. Aquí está la EY. Pero también tenemos aquí, donde tengo el dedo, la doble R. Y aquí también tenemos la che. Esta es la che. ¿Qué significa? Bueno, pues que en esta época estas letras que son compuestas de dos grafías, que son la che, la EY, o también se le llamaba doble L, y la doble R, conformaban
también letras propias, aunque estuvieran conformadas de dos grafías. Entonces teníamos las 27 más estas 3 eran 30 letras. Si tú tienes algún libro de estos en tu casa, te invito a que las cuentes y te vas a dar cuenta que son 30 letras. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estas letras de repente desaparecieron, ¿no? Y ya no se tomaron en cuenta? Bueno, porque en en el año 2010, iba a decir 1910, disculpa, en el año 2010, estamos hablando ya de nuestra época ahorita, de este siglo y en este milenio, pues resulta que la Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua, elimina de manera formal las letras che, doble L o elle y doble R. Y entonces los pone así como dígrafos, es decir, dos grafías formadas, digamos, o juntas para formar una letra, pero que no son independientes de la otra. Por eso la che pasa a formar parte de la C. Si tú buscas un diccionario de 1920, de 1950, vas a encontrar que la che está separada. Entonces yo cuando era niño, por ejemplo, aprendí que el abecedario era A, B, C, Che, D, E, F, G, etc. A, B, C, Che. En cambio, si tú buscas un diccionario de ahorita, dice A, B, C, D, E, F, G. ¿Y la Che? Bueno, pues la Che la pusieron dentro de la C, como un fonema de la C. Lo mismo pasa con la elle, ¿no? No está en algunos libros, aunque en otros sí aparece todavía. La doble R de plano la quitaron, ¿no? Entonces, en el 2010, repito, desaparecen estas 3 letras y formalmente solamente, digamos, quedan estas 27 letras. Ya no van a ser 30, van a ser 27. Ahora, aquí hay una letra que hace ruido, ¿no? ¿Cuál es la letra que hace ruido? ¿La W o W? Te invito a que busques en tu diccionario alguna palabra en español que lleve W. No la vas a encontrar. No hay palabra en español que lleve W. Claro, tú vas a decir que sí hay varias, pero no son español, son préstamos que han llegado de otras lenguas, del inglés, del alemán, etcétera, y bueno, pues han llegado y se han implantado en nuestra propia forma de hablar, ¿no? De tal manera que pues ya las tenemos. Bueno, ¿por qué tenemos estas letras? O esta letra, perdón, la W. Porque aunque ya se usaba tradicionalmente, como en este caso, fíjate, este libro es de 1962, este ejemplar. Sin embargo, estos libros se empezaron a distribuir en 1960, a raíz de que se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, más conocida como CONALITEG. Bueno, pues resulta que entonces tú aquí acabas de ver que aquí está la W. Aquí podemos ver, fíjate, te lo voy a mostrar, aquí está la W. Esta es la W. Entonces, fíjate que está la W, pero ¿por qué? Porque se usaba, así se estilaba. Sin embargo, de manera formal, la W fue introducida en nuestro idioma hasta 1969. ¿Pero por qué entonces aparece aquí si este libro es de 1962 y desde el 60 aparece? Y años antes. Bueno, porque pues se usaba. Entonces, como se usaba, lo poníamos. O bueno, se ponía en esa época. Pero hasta 1969 es que la W entra al idioma español. Bueno, ahora vamos a hablar respecto de, ya después que vimos esta parte, vamos a hablar respecto de vocales y consonantes. ¿Te has fijado? Todos sabemos de que nuestro abecedario se divide en vocales y consonantes. Fíjate que las 5 vocales A, E, I, O, U se llaman así vocales porque salen sin ninguna
digamos, obstrucción de parte ni de la boca en general, de la lengua, los dientes, los labios, la garganta, nada. El aire sale directo. Fíjate, A, E, I, O, U, sale directo. No hay ninguna obstrucción. Por eso se llaman vocales. En cambio, las consonantes, fíjate cómo la misma palabra nos lo dice. Con suena. Sonante es que está sonando. Es decir, suena con otra letra. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Si decimos B, fíjate que estás utilizando la B, sí, pero con una vocal. B, le aumentaste la E para que suene B. Y fíjate cómo cierras los labios. B. Ahora, si decimos C, fíjate cómo adentro cierra la lengua con los dientes. C, el paladar, C, ¿no? Bueno, ya vimos que ya no se respeta como letra, pero bueno. Che, D, F, G, M, de plano cerramos todo. Bueno, pues fíjate entonces que todas las consonantes tienen una obstrucción, por eso se llaman consonantes. Para concluir, quiero invitarte a una reflexión. Fíjate cómo, a pesar de que nos quitaron la che, nos quitaron en el sentido de que ya no está dentro de nuestro abecedario, hay personas, voy a ponerte 2 ejemplos, que han puesto en su obra, ¿no?, un marcado, digamos así, énfasis en la letra che, como reivindicándola. El primero que te quiero mencionar es Roberto Gómez Bolaños. ¿Habrás visto alguna vez programas de él? El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, no sé, los Caquitos, el profesor Chapatín, etc. Bueno, fíjate cómo está lleno de la letra che. Chavo, chilindrina, ocho, chanfle, chusma, chompiras, etcétera. Chavo, ocho, ¿no? Chimoltrufia, chanfle, chapulín, etcétera. Es una defensa de la letra che. Al respecto, hay estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en particular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, sobre este fenómeno. Es decir, la defensa, la apología de una letra a través de un programa de diversión. El otro ejemplo que te quiero poner es un grupo que se llama Café Tacuba, ¿no? Y este Café Tacuba, este grupo, tiene una canción que pues también habla mucho de la che, ¿no? Te invito a que por ahí lo busques y vas a encontrar che. Mucha letra, muchas veces repite la letra che. ¿Por qué? Porque cuando se impone la W, a pesar de que no tengamos en español W, se nos impuso porque es la lengua franca el inglés, desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, como el inglés tiene muchas letras con W, pues se nos puso esta letra, para que estuviéramos de manera, digamos, internacionalmente ad hoc en el lenguaje del mundo, un lenguaje internacional. Pudiéramos tener esta letra. Está bien, pero se nos quitó una letra que es parte de nosotros. Churro, chabela, chocolate, enchiladas. ¿Cuántas palabras tenemos con che? Te invito a que pienses cuántas hay, o que busques algunas para que te des cuenta de la importancia. Bueno, pues espero que haya sido de tu agrado, que haya sido de tu interés saber sobre nuestro abecedario, aunque a veces le digamos alfabeto, y sobre este fenómeno de las letras. No me queda más que despedirme, agradecer toda esta atención que me pones semana a semana a este programa, todo el equipo que conformamos este programa. Muchas gracias y no me queda más que esperarte la próxima semana aquí en La Palabra en Punto, en RTQ. Hasta entonces.